Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, señoras legisladores, señores legisladores. Con su permiso, diputada presidenta. Pues antes que nada yo quiero iniciar agradeciéndoles a ustedes por aceptar que este ejercicio democrático, que como bien dijo la presidenta, son signos de nuevos tiempos, de un estilo distinto de concebir la política en el país, pueda ser posible. Yo estoy aquí esta mañana, primero siguiendo la instrucción precisa del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para ir a asistir a los congresos locales, a exponer desde luego el contenido de la reforma constitucional que en materia de Guardia Nacional fue aprobada por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados Federales y por la Cámara de los Senadores, pero sobre todo, pues para reconocer a los congresos locales la valía que en el entramado constitucional y político de este país tienen. Es la primera ocasión en que un ejercicio como este se realiza. Nunca antes un representante del gobierno federal y mucho menos un secretario de Gobernación había tenido la posibilidad de acudir a un congreso local y entablar con todos un diálogo directo, pero sobre todo respetuoso. Desde luego que respetuoso, porque en una democracia siempre debemos de anteponer el respeto a las diferencias de opinión, de convicción. Si no hay una fraterna convivencia, una gentil convivencia entre quienes conducimos la política interna de este país y quienes son una parte fundamental de la constitucionalidad del constituyente permanente, pues este país no va a terminar por reconciliarse, mucho menos. No seremos capaces, ninguno de los que estamos aquí, de poner nuestro granito de arena para que haya paz, para que recuperemos la seguridad. Y decía que nunca antes se había dado un ejercicio como este, porque mi compañera, amiga Adriana Terrazas, que fue legisladora federal conmigo hace ya algunos años, lo sabe, y algunos que han tenido la oportunidad de estar aquí en los congresos locales o en los congresos federales, saben que antes pues no se cuidaban las formas políticas. Bastaba con que, si bien les iba, hubiese una comunicación del Congreso de la Unión, diputados o senadores, hacia la legislatura local pidiendo que se aprobara una minuta. Ni siquiera habían terminado la llamada cuando ya alguien allá mismo en la Ciudad de México decía, no, si ya la aprobaron. Y ahí mismo decretaban la constitucionalidad. Y por convicción, señor presidente de la República nos ha pedido venir a comentar con ustedes y reconocer lo valioso que las legislaturas locales representan para la vida pública nacional. Ustedes son la representatividad más cercana al pueblo. Desde luego los diputados federales son representantes del pueblo y los senadores de la República pues, son representantes de los estados de la Federación. El Pacto Federal o parte del Pacto Federal pues hace viable que exista la Cámara de los Senadores y que aún habiéndola aprobada las cámaras de senadores y las cámaras de diputados, sin la participación, sin la aprobación mayoritaria de los congresos locales, pues esta y cualquier reforma constitucional no tendría validez jurídica. Ahí radica parte de la valía y por eso aprovecho para reconocer a ustedes su trabajo, su dedicación y el que asuman la responsabilidad de representatividad que el pueblo les ha conferido de manera directa. Y ofrecemos que de ahora en adelante este diálogo tiene que darse de esa manera. Si
somos capaces de abrir un espacio de diálogo como este, pues más allá de las diferencias vamos a estar construyendo entre todos un mejor país. Y si hablamos de la construcción de un mejor país, y ahí vamos a encontrar una coincidencia todos, pues tenemos que ir a la búsqueda del bien común. El bien común, que puede parecer demasiado abstracto, en realidad no lo es. Bien común, pues es la justicia social, es la igualdad entre todos, el respeto entre todos, el que cada día vayamos construyendo mejores oportunidades de vida para todos. Y en el caso que ahora nos ocupa, pues sin duda alguna es reencontrar la seguridad que en gran parte o en muchos de los territorios de los estados o en los municipios del país hoy la hemos perdido. País, desde luego, que atraviesa por una etapa complicada. En algunos estados, pues es un poco más complicada que en otros, algunos como Yucatán, como Campeche, como Chiapas, como Baja California Sur, han podido avanzar en garantizarle a sus ciudadanos la seguridad en las personas y en sus bienes. En otros enfrentamos, como les dije, tiempos complicados. Y ganarle la batalla a la inseguridad, pues no es nada más una obligación de los municipios, de los estados, sino también de la federación. Y nosotros asumimos nuestra parte. Nosotros no vamos a evadir responsabilidades ni corresponsabilidades. Es momento de, en este y en otros aspectos, trabajar de manera coordinada. Hace unos momentos tuve la oportunidad de conversar con la gobernadora Maru Campos y desde luego le reiteré la disposición del gobierno federal, la instrucción precisa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de coordinarnos con todos y de apoyar a todos. Y aquí Chihuahua no va a ser la excepción, no lo ha sido en estos 4 años de gobierno y no lo va a ser nunca. Chihuahua merece que trabajemos de manera coordinados para ganarle la batalla a la delincuencia. Suficiente han tenido con las oscuras noches que se han vivido en Chihuahua, que se han venido en Ciudad Juárez, que se han vivido en Ojinaga o hace ya muchos años en Madera, y lo que pasó en Krill y lo que pasó recientemente con el lamentable, con el artero asesinato de 2 jesuitas y de un ciudadano guía de turistas. Es pues primero un llamado a la reflexión, a que pongamos todo lo que esté de nuestra parte para ganar esta batalla. Y desde luego que Chihuahua y otros estados del país enfrentan otro tipo de batallas. Y por eso el presidente de la República diseñó una política pública basado en materia de seguridad, basada en ir a combatir las causas, no los efectos. Porque detrás de tanta ola de violencia o de inseguridad, pues se esconde, si así podemos decir, décadas de abandono, de políticas públicas equivocadas, décadas de marginación, de olvido. Algunos nos han dicho que es absurdo el utilizar la frase de abrazos, no balazos. Aquí en Chihuahua yo quiero decirles que esa es una frase hermosa que en algún día el presidente de la República, cuando aún era candidato a la presidencia de la República, la vio en una barda en Ciudad Juárez.
y es parte de un poema de Arminé Arjona, poetisa juarense, chihuahuense, que es de las mentes más lúcidas que tiene este Estado. Pero no es nada más Arminé quien alza la voz, son millones de mexicanos que estamos convencidos de que tiene que haber una política social distinta. Tenemos que pensar cómo y actuar, desde luego, cómo incorporamos a los jóvenes a la vida productiva nacional. Nunca como antes un gobierno federal había apoyado, por ejemplo, y había diseñado, implementado un programa social que de entrada lo que busca de origen es evitar que los jóvenes sigan siendo víctimas o reclutados por la delincuencia organizada. Programa de jóvenes construyendo el futuro es el programa de más alto contenido social en el continente americano. Ningún país de este inmenso continente tiene un programa como es, que capacita a los jóvenes, les garantiza un ingreso y los forma para incorporarse a la vida productiva nacional. 4 años después, pues esta política da frutos. Se ha ido ganando la batalla a la inseguridad, hemos podido avanzar y ganarle la batalla en 10 o en 9 de los 11 delitos considerados como de alto impacto: el secuestro, el robo a casa habitación, el robo a transeúntes, pero aún nos falta, aunque se ha disminuido la incidencia delictiva, por ejemplo, en el homicidio doloso, pues todavía no es suficiente. Por eso, aunque la iniciativa que dio origen a la reforma constitucional no fue una iniciativa que presentara el Ejecutivo, la presentó la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, el presidente de la República nos instruyó a hacerla nuestra y apoyarla. Era de entrada una iniciativa que lo único que contenía era aumentar el plazo, la vigencia al actuar de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública, que originalmente en el 2019 la reforma constitucional obligaba a que los elementos de la Guardia Nacional o de la Fuerza Armada Permanente regresaran a sus cuarteles en marzo del 2024. Cuando conocimos la iniciativa, pues desde luego que la apoyamos que se prorrogara 4 años más la vigencia. ¿Por qué? Pues de entrada porque hay que reconocer que todavía no terminamos de consolidar cuerpos policíacos de carácter civil que sustituyan el trabajo de la Fuerza Armada Permanente y de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública. Por eso yo felicito y reconozco en los legisladores federales del Partido Verde, del Partido del Trabajo, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena y los legisladores federales del PRI, el que hayan sido capaces de, en un gran acuerdo político, construir una mayoría constitucional que se requería para que naciera esta reforma constitucional. Y aquí aprovecho para saludar la presencia de algunos legisladores federales que hoy nos acompañan, algunos de ellos de aquí de Chihuahua. Armando Cavada, que aquí está, muchas gracias, Armando. Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo. Andrea Chávez, de Morena, que no nada más fue de quienes votaron a favor de la iniciativa junto con Armando y Lilia, sino quien posicionó al grupo parlamentario de Morena. Fue una de las mejores intervenciones que se hayan visto en la Cámara de Diputados Federal, y lo hizo hablando desde su experiencia
en Chihuahua, de cómo su madre en las tardes tenía que taparles los oídos para que no escucharan los balazos, en una época en la que Ciudad Juárez se desgarraba. El baño de sangre era impresionante. Y recuerdo que ella hablaba algo así como que los niños que sufrimos la guerra, no solo contra el narco, no solo crecimos, ahora estamos legislando, y es cierto, ellos, el diputado Mario Yergo, la diputada Amaraini Peña, a Jesús Roberto Briano, que también está aquí de Chihuahua, pues todos ellos contribuyeron, no nada más con sus intervenciones, contribuyeron a la construcción de consensos, y yo aprovecho aquí para reconocerles y para agradecer a nombre del gobierno federal su apoyo a la iniciativa, como también no está presente, pero aprovecho para reconocerle a Irán Hernández Cetina del Partido Revolucionario Institucional, a Héctor Ya, Andrea Ya, a Daniel Murguía Randizábal, a Susana Prieto Terrazas, a Teresita de Jesús Vargas Meraz, que hayan apoyado esta iniciativa. Entonces, una vez que se hubo construido en la Cámara de los Diputados la reforma constitucional, pasó a la Cámara de los Senadores, y ahí fue prácticamente empezar de cero, porque la conformación política de la Cámara de Senadores es distinta a la de la Cámara de los Diputados, y no había uniformidad en otros grupos parlamentarios más allá de Morena, PT, Partido Verde y PES para construir la mayoría constitucional. Y aquí nuevamente los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, entre lo que yo recuerdo a Silvana Beltrones, a Erubiel Ávila, a Manuel Añorbe, a Jorge Carlos Ramírez Marín, a Mario Zamora y a otros, pues fueron capaces de proponer una adenda al dictamen de origen de la Cámara de Diputados con el objetivo de dotar de mayor certeza jurídica a la reforma constitucional. Y ahí contaron con el apoyo decidido de dos legisladores del Partido de la Revolución Democrática, el senador Miguel Ángel Mancera y el senador Conejo de Michoacán, y finalmente 9 diputados de 12, 9 senadores de 12 del PRI y 2 del 3 del PRD, junto con los legisladores de Morena, de PES, de PT y de Verde, construyendo una reforma constitucional ya con un mayor contenido. Esa reforma constitucional es la que ustedes han recibido ahora como una minuta, y es la que seguramente discutirán y votarán en los próximos días. ¿Qué se le agregó más allá de la vigencia a esa reforma constitucional? Bueno, pues primero se reconoció la manera en la que debían de actuar las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública, y se hizo tomando en cuenta la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había hecho ante una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces dice ahora la iniciativa que durante los 9 años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa participación deberá ser extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil, regulada para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma. Fiscalizada de tal manera que exista la constante revisión o supervisión del funcionamiento internacional, y subordinada y complementaria,
de forma tal que las labores de apoyo que la Fuerza Armada presten a las instituciones de seguridad pública solamente puedan realizarse en su auxilio o complemento y se encuentren fundadas y motivadas. Pero los legisladores, los senadores fueron más allá y le agregaron un párrafo que es el más importante finalmente de la reforma constitucional y dice: la Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 constitucional. ¿Y por qué es el más importante párrafo de la reforma constitucional? Pues porque meses antes las cámaras de diputados y senadores habían votado a favor una reforma a leyes secundarias, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley del Ejército y Fuerza Aérea, a la Ley de Ascensos y Recompensas de las Fuerzas Armadas, por la cual la Secretaría de la Defensa Nacional, que es un ente administrativo, a partir de esa reforma, en lugar de disponer de dos cuerpos, digamos, operativos, como son el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, ahora dispone de un tercero, que es la Guardia Nacional. Y cuando el legislador habla con su propia organización y medios, pues ¿a qué organización se refiere? A la organización de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Y a cuáles medios se refiere? Pues a los medios administrativos, jurídicos, financieros, de recursos humanos. Luego entonces está plenamente validada la intervención de nuestra Fuerza Armada Permanente y de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Y adicionalmente a eso reconocen la vigencia de la Constitución en cuanto a respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales que México ha suscrito en esa materia y que no contravienen a la Constitución, y le agrega el reconocimiento a nuestros pueblos originarios, a las comunidades indígenas y afroamericanas. Y fueron todavía un poco más allá, porque ahora sí se instruye de manera muy puntual el que tiene que iniciarse un procedimiento de reclutamiento, de capacitación, de formación de policías civiles, para que paulatinamente vayan sustituyendo, ahora sí, antes del 2028, a nuestras Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Decir que lo podemos hacer de hoy para mañana sería engañarnos. No hay en este momento policía suficiente como para afrontar con éxito las tareas de seguridad pública. Desde luego que hay ejemplos de que sí se puede, como Yucatán, como Campeche, como Chiapas, como Baja California y otros estados del país que ya han podido transitar a la consolidación de sus policías civiles, pero en muchos de los estados todavía nos falta. En muchos de los municipios, casi el 30% de los municipios del país, no hay policías municipales. ¿Y por qué no las hay? Porque, para hablarles con la verdad, muchos de esos presidentes municipales pues recibieron hasta financiamiento de organizaciones criminales, y cuando llegaron al ejercicio del cargo pues tuvieron que cumplir con esos compromisos y abandonaron la plaza. Otros, por temor, porque ellos, su familia, los funcionarios han recibido amenazas de muerte, pues prefieren abandonar los territorios. Por eso tiene que hacerse una tarea, y por eso el legislador ahora impone la obligación de que se crea una comisión bicameral que va a trabajar con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, va a recibir los reportes semestrales, antes eran anuales, de estados y municipios, y a ir encaminando los recursos de un fondo que ya se creó en Cámara de Diputados y que se está discutiendo ahora mismo en Cámara de Senadores, que van a servir para, como les dije, reclutar, capacitar, equipar a las policías civiles, municipales y estatales, que van a ir sustituyendo paulatinamente el trabajo de las Fuerzas Armadas. No quiero dejar pasar la oportunidad también de decirles
que en la reforma constitucional del 2019 pues ya se impuso, entre comillas, la obligación de que los estados, municipios, debían de acudir ante el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y a presentar el informe anual que diera origen a una política de formación de cuerpos policíacos civiles que sustituyeran el actuar de las Fuerzas Armadas. Pero esto no se hizo. Primero no se hizo porque el primer año, que era el 2020, pues ninguno de los estados cumplió, so pretexto de la pandemia de COVID. No hubo ninguno que presentara, hubo uno que presentó el informe. Ningún municipio del país lo presentó. Al siguiente año, en el 2021, pues apenas fueron 8 los estados que presentaron el informe. Fueron Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Aguascalientes, Baja California Sur y 1 o 2 más que no recuerdo. Entonces, ahora sí se impone la obligación para que además puedan tener acceso a los fondos. Esa es, en grandes rasgos, pues el contenido de la reforma constitucional. Por eso hemos venido también nosotros a exponerla ante ustedes. No se trata, como algunos han pretendido decir, que es la militarización del país. Y yo aquí les diría, con todo respeto, que nada más alejado de la realidad que una interpretación de esa manera. El ejército mexicano moderno, pues es un ejército de paz. ¿Saben ustedes que nuestro país no interviene, por ejemplo, en un conflicto bélico desde hace más de un siglo, con el famoso Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial? Nunca hemos tenido conflictos en nuestras fronteras, ni con los vecinos del norte, mucho menos con Belice y Guatemala. No hemos participado en ningún ejercicio bélico en el continente americano o más allá del continente americano, más que esa participación que ya les mencioné en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El ejército mexicano es un ejército de paz, un ejército que ha venido formándose de tal manera que ahora está presto a apoyar en tareas civiles, en tareas humanitarias. Pues cada vez que hay, por ejemplo, un terremoto, una inundación, un desastre natural, ahí están nuestras Fuerzas Armadas con el plan de N3, el plan Marina, apoyando a la sociedad civil. Ahora las capacidades de los miembros del ejército mexicano se utilizan de otra manera. Ya yo hablaba de Ojinaga, pero podemos hablar de Madera, podemos hablar de cómo se reprimía o se utilizaba a los elementos del ejército para reprimir todo tipo de manifestaciones. Tlatelolco, el Jueves de Corpus, los electricistas, los ferrocarrileros, los agricultores, los campesinos en todo el país, pero afortunadamente pues eso ya quedó atrás. Ahora hay un ejército comprometido a trabajar en apoyo de los ciudadanos, del pueblo de México. Adicionalmente a ello, pues yo les recuerdo que en este país hay un comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y ese comandante supremo de las Fuerzas Armadas no nada más es un civil, es el presidente de la República, sino en el caso de Andrés Manuel López Obrador, por convicción, por formación, por historia, por trayectoria, sería incapaz de dar al ejército mexicano la orden de reprimir al pueblo. Es pues momento de darle la confianza a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Armada Permanente, del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México y de la Guardia Nacional. Hoy son los mejores capacitados, son los mejores formados, son los únicos que tienen una noción o una formación de orden
que es lo que necesitamos para recuperar la seguridad y la paz. Ninguno, más allá de las diferencias ideológicas o políticas, desea que en México siga campeando la inseguridad. Por el contrario, pues todos queremos, añoramos las épocas en que los niños podían salir a sus escuelas caminando, que podían salir en la tarde al parque, a las calles, o las épocas en que las mujeres que trabajaban regresaban con tranquilidad a sus casas. Ahora, en muchos de nuestros territorios, pues viven con el temor de ser víctimas del crimen organizado, de sufrir de las delincuencias. Por eso, y termino diciéndolo, pues claro que fue una bella pieza, una bella intervención la de Andrea, chihuahuense, porque nos retrató la realidad de el México que ya no debe de existir nunca más. Ahora me regalaron a la entrada un libro de una poetisa mexicana, Guadalupe Amor, y ahí lo abrí rápidamente y encontré algo con lo que me gustaría terminar, porque además quien me lo obsequió lo tenía subrayado. Muchas gracias. Dice: lo que a mí solo me pasa, no me pasa solo a mí, nos pasa a todos, está más allá de todo, repito, le pasa a todos. No es nada más este miedo mío, es el miedo de todos. Pues entre todos unidos contribuyamos a reconciliar a todos los mexicanos y vayamos juntos a recuperar la seguridad en nuestros territorios. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Gobierno de México.